El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporada, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También les invito a que pongan su caridad en esas manos y ese ancho ánimo de la congregación religiosa salesiana de la Iglesia Católica que regenta el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, un espacio para formar jóvenes en alto riesgo. La sociedad se beneficia de ello. Por tanto, usted puede arrimar su hombro, poner su caridad en esas manos, manos de Dios. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelo. Bueno, la semana pasada, o la semana que recién termina, ha sido una semana de altas y bajas, vamos a llamarle tal vez así, para la sociedad y las apreciaciones que se han dado con los festejos patrios, los festejos de agosto, los festejos del gobierno y también las desgracias personales, la violencia, que es muy mala. La lluvia también, muchas lluvias, no hay duda que también afectaron muchas comunidades que uno, ya yo ni sé, uno no sabe ni qué opinar. Porque yo a veces me pongo a pensar y digo, caramba, yo me voy a mudar para Guajimía, para los encantos de Guajimía. Yo me voy a mudar para allá porque así yo le voy a alegar al gobierno que me saquen de este infierno y me den una casa, que me lleven a otra vivienda, porque así es que ha hecho muchísima gente ahí. Entonces, señor, el país no puede seguir con cosas como esa, tan toleradas, pero es lo que hemos dicho, la sociedad dominicana se queda como nada, expectante, y los gobiernos, todos los gobiernos después de la muerte de Trujillo, se han hecho de la vista pesada y dejan que los pobres y los más humildes se arremolinen ahí en medio de la tormenta, como se dice, o de la desgracia que le va a venir seguro, y entonces no hacen caso. Pero como han tolerado eso, cuando viene la desgracia tienen que ir a auxiliarle, porque son los culpables de tener esa gente en esas condiciones, hemos dicho otras veces. Pero la semana ha sido muy trágica, muchas muertes también, hubo ahí 6 o 7 muertes.
y muertes por violencia familiar, muertes por atracos, un mayor del ejército fue asesinado, un locutor, otra persona, un delincuente murió con los disparos, los intercambios de los disparos, otro resultó herido, una persona que ha sido clave para identificar no solamente a los participantes en el atraco, sino el atraco mismo o el crimen mismo, porque al ser un hombre tan, diríamos, tan de cercanía con el procurador, ex procurador Jean Alain Rodríguez, entonces esas cosas, y uno sabe que aquí se usan ese tipo de actos violentos, se utiliza el atraco o el asalto para justificar el crimen. También eso hay que investigarlo como quiera. La policía es efectiva y ha tenido buena información de ello. Y aunque Florentino haya dicho que fue un atraco, pero hay que ver qué cosas todavía pueden haber ahí. Porque así pasó, creo que 3 asistentes de seguridad del doctor Marino Vinicio Castillo han sido muertos por atraco. Pero uno sabe cómo son esos atracos, hay que ponerle comillados, porque son muchos los adversarios, los enemigos, jurados que ha tenido el doctor Marino Vinicio Castillo en su vida política. Y entonces, esas cosas, un atraco. Pero, ¿qué pasa? Que es un atraco a un señor que trabaja con el doctor Marino Vinicio Castillo, con la seguridad de Marino Vinicio Castillo. Entonces, 3 casos de muerte en esas circunstancias, 3 o 2 o 4, yo no recuerdo, no preciso. Pero aquí hubo un señor, senador de la República del Partido Revolucionario Dominicano, en el poder, el PRD, y fue ejecutado por un grupo de bandoleros, de forajidos, sacados de una cárcel. Imagínense ustedes, sacados de la cárcel de La Victoria y salieron a robar un atraco, se encontraron, pero resulta que mataron al senador. Y esas cosas, aquí han pasado demasiado situaciones como esa, y entonces hay que saber qué ha pasado con detalles y que superen las dudas que puedan haber sobre ello. Pero bien, la semana también fue una semana política, es decir, el gobierno en esos actos de celebración de agosto, que los gobiernos muchas veces son los últimos gobiernos que hemos tenido, con un escepticismo a febrero, febrerista y restaurador, son muy escépticos o mejor dicho, con esos preceptos febreristas y restauradores se han hecho como tan huidizos, tan alejados de esos principios, de esos preceptos. Porque muchas veces se gobierna para su guisa, como se dice. Y entonces cuando usted gobierna así, o utiliza al pueblo para fines de su gloria o de su placer, eso ha pasado muchas veces con los políticos y los partidos políticos que han gobernado el país en los últimos años, que actúan de esa forma. El gobierno, nosotros hemos dicho aquí, tengo miedo, por lo menos Manuel Fermín, miedo en el sentido de que no es miedo, sino preocupación, vamos a llamarle así, de que el gobierno, que es un gobierno que ha sido instalado con un deseo vehemente y amplio de servicio, de querer servir, por lo menos ha sido la actitud del presidente, del propio presidente y la vicepresidenta, que ha sido una de las funcionarias que más ha trabajado en este gobierno y no hace alarde de su trabajo, ni galas de ese trabajo como han hecho otros, haciendo espectáculos diríamos, espectáculo de su extraordinaria labor al frente de sus organismos, de sus instituciones. Pero vaya usted a ver qué es lo que han hecho. Y gastos extraordinarios, como lo vimos ahí, ese caso de obras públicas, y el gobierno mismo.
porque no es que vamos a liberar al presidente. Muy bien, el presidente ha dado pruebas, como repito, amplias de ser un hombre que está entregado al bienestar de los demás. Porque él declaró, como muy bien lo ha señalado, y su señora, nosotros somos ricos. No lo dijo en forma así tan explayada, pero el presidente con su declaración de bienes, somos muy ricos. Entonces no anda buscando ventajas personales, ni guisar, como se dice. No creo que está imbuido de la mejor buena fe. Pero no se gobierna solamente con la buena fe. Hay que hacer. Entonces, en esta semana, en esos actos, el gobierno hizo galas, lujos, diríamos, celebrando la obra que pretende hacer. Porque si me dicen, bueno, es el inicio del gobierno, entonces usted dice, bueno, yo voy a hacer tales cosas, propongo tales cosas, mi gobierno yo quiero que se oriente a tales cosas, bien, entonces la gente aplaude eso, pero es que es celebrando un año y prácticamente celebrando lo que se quiere hacer, porque siguen las promesas, las ofertas. Y el presidente, yo he señalado que ese gobierno coloquial compromete demasiado al gobierno y 29.156 mil millones más, aparte de 285 mil más que habían, estamos hablando de más de 700 mil millones de pesos, que ya van comprometidos, que el presidente ha ido aprobando. Bueno, deben ir por lo menos, yo no sé si 700, pero más de 500, más de 600 mil millones de pesos hay ofrecido en obras. Sin contar las obras que están estarían bajo la tutela de las APP, es decir, la acción público-privada. Entonces, el presidente, además de esa área de las promesas, el presidente fue sumamente ríspido, dijimos nosotros, con la oposición. Porque el gobierno pudo haber dicho que no era tal como decía la oposición, que había usado el crédito extranjero en forma tan casi manirrota. Es decir, bueno, para todos se necesita el crédito, el préstamo extranjero, pero ¿qué se ha hecho? Bueno, los sanitarios, hemos tenido que gastar y atender muchas necesidades en los sanitarios, hemos tenido que atender muchas necesidades viales o necesidades de agua, agua potable, porque la pandemia exige mucha higiene y nosotros entonces si se necesita la higiene y si no hay agua, entonces no hay higiene. Y hay que dotar de agua. Bueno, hemos dotado 1 millón de hogares dominicanos, eso se ha dicho. Entonces, había muchísimas excusas, yo diría, para que el gobierno pudiera decirle a la oposición, mire, ustedes están exagerando los conceptos de oposición con respecto a la deuda, no ha sido una cosa que nosotros hemos tomado esta deuda para, como se dice vulgarmente, para bebérnosla. Ahora, el presidente, nosotros dijimos ayer, fue muy ríspido. Y hablarle a una oposición, un gobierno de un partido que gobernó 16 años corrido, más 4, y que tuvo que socorrer al país de una crisis que le dejó el propio partido revolucionario, el partido del gobierno, del presidente. Una crisis tremenda en 2004. Pienso que el presidente, y lo dije aquí la semana pasada, y le dije, esas expresiones del presidente de decir que la oposición, porque la oposición señalamos, todos los partidos de oposición han gobernado el país, PRCC, lo gobernó el Partido Revolucionario, el PRCC porque la dirección que tiene es una dirección débil, no tiene fuerza vocal, no tiene fuerza de liderazgo, y entonces el partido de Balaguer pudo haberle respondido con altura al presidente Medina, al presidente Abinader. Porque ¿qué partido político ha tenido aquí la participación con
la obra infraestructural que hizo Balaguer, no solamente infraestructural, no, la obra de compendio, diríamos, o sea, esta obra general, pero yo diría más, ese desarrollo de conjunto de Balaguer, un desarrollo que incluyó todas las áreas, porque Balaguer no dejó un área que no se trabajara, el área social agraria, el área de obrera, el área educativa, el área de la sanidad, el área de la cultura, el área del espíritu, las iglesias y los centros parroquiales, todo, lo vial, los caminos vecinales, las carreteras, los canales de riego, etcétera. Balaguer fue un desarrollo integral. Por eso hemos dicho que recibimos con 52 años la esperanza de vida y los acueductos rurales y todo, y llevamos a 71 años. El Partido Reformista pudo haberle respondido al gobierno en ese aspecto y decirle, miren, nuestros gobiernos fueron gobiernos de serio, de trabajo, y no utilizamos la bóveda extranjera para el lucro ni para el dispendio. Entonces, pero el Partido Reformista no ha dicho nada, ni lo va a decir ya, pero eso pasó. El PRD tenía que tal vez callarse porque es la misma fuente nutricia del PRM. El PLD de Danilo Medina, Partido Laboral Danilista, hizo una respuesta, dio respuesta. Pero nosotros dijimos aquí, hay un hombre que va a hablar y va a responder, que se llama Leonel Fernández. Leonel va a tener que hablar y va a responderle al presidente ante imputaciones tan graves como decir que el préstamo fácil, que el endeudamiento de este país fue producto de esos gobiernos, principalmente el PLD, y que ese dinero fue utilizado en francachelas y para cosas no necesarias, o cosas u obras o actividades innecesarias. Esas expresiones, dijimos nosotros, van a traer respuesta. Hoy, esta noche, Leonel Fernández, seguro, o no seguro, porque yo no he visto tampoco el discurso, ni lo hemos oído, pero tengo la corazonada que su alocución irá hacia esas imputaciones que le hizo el presidente. Leonel Fernández va a responder eso y tendrá que justificar por qué él, que no fue el más endeudador, a pesar de gobernar 8 años ahí y 4 anteriores, 12 años, pero tendrá que justificar por qué se endeudó, y yo he dicho, ahí están obras que tendrá que citar, que se hicieron con dinero de la bóveda extranjera, dirá el crecimiento de la riqueza nacional, del Producto Interno Bruto, y es verdad porque Leonel Fernández tomó el país con 24,000 millones de pesos en el año 96, esa era la recaudación, y él dijo que lo iba a llevar a más de 40,000 y lo dejó como en 45, 46,000 millones de pesos en el 2000 cuando salió del país, del poder. Más luego también se señaló el crecimiento del Producto Interno Bruto de 20,000 millones de dólares, lo llevó a 60 o 80,000 millones de dólares. Es decir, Leonel Fernández va a justificar que su alto endeudamiento de su gobierno tuvo primero un efecto de restaurar el país, la riqueza perdida en el 2004, de arreglar la deuda, los acuerdos de pago con el Fondo Monetario Internacional, restablecer el crecimiento, además luchar contra crisis energética, crisis de alimentos, crisis financiera, etcétera, etcétera. Y esas cosas tendrá que explicar eso. Entonces, esas explicaciones van a ser molestas probablemente para el Partido Revolucionario Moderno y el propio gobierno, porque el gobierno del presidente Abinader ha hecho prácticamente un exagerado uso de los recursos externos. Y aunque no ha sabido explicarlo,
los gastos, porque no lo han sabido explicar. Entonces Leonel Fernández tiene un material para responder, porque además es un hombre que tiene 3 periodos presidenciales con una experiencia de Estado y con experiencia de crisis no provocada por Leonel Fernández y su gobierno, porque como hemos dicho, la crisis no se resuelven, se evitan. Entonces Leonel Fernández pudo haber, en su gobierno, dio el ejemplo en el 96-2000 que no había crisis y que no dejó crisis. Cuando llegó, encontró una crisis, entonces había que arreglar esa crisis. Vamos a ver el discurso que diga Leonel Fernández. Pero, ¿cuáles son nuestros temores o nuestras aprehensiones? El síndrome del PRD gobernando. Es a eso que eso es lo que me ha preocupado a mí durante estos 12 meses que tiene el gobierno del presidente Abinader. Que no se repitan las situaciones de la historia. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Sobre esas expresiones del presidente en su discurso, el partido de Danilo Medina, que todo el mundo sabe que es un partido que las principales caras de ese partido no se atreven a salir, a hacer actos de presencia pública, porque están como embosados. Ese comité político que de gente ahí que eran tan combativas, pero son caras que lucen no solamente cansadas, sino caras que cansan. Y esas caras, cuando están en esas condiciones, no quieren salir, no quieren presentarse. Entonces salieron con una serie de críticas al gobierno, pero críticas muy débiles, muy flojas, porque son cosas de las que ellos mismos pecaron de eso. Bien, hicieron señalamientos, de los cuales tiene su lógica, de que, por ejemplo, las cantidades de gente que han votado de los cargos públicos, que no le han pagado las prestaciones. El PLD pagaba las prestaciones, las pagó. En el 2004 recuerdo que pagó las prestaciones e incluso por un chantaje del PRD, que tenía mayoría congresual, y para poder apoyar los acuerdos con el Fondo Monetario que habían sido cesados en el gobierno de Hipólito Mejía 2 veces, se habían caído.
esa mayoría congresual, 98-2002, se chantajeó al gobierno de Leonel Fernández y para fines de gobernabilidad entonces hubo que dejar los votados, hubo que reponerlos a todos prácticamente. Se quedaron fuera las figuras más, diríamos, más visibles del PRD. Y entonces el gobierno de Leonel Fernández, a lo poco que pudo votar, le pagó. Y le pagó rápido, porque eso hay que decir esa verdad. El PLD esgrimió eso, podía esgrimirlo, las personas que fueron, pero sobre el endeudamiento no tienen fuerza moral para criticar el endeudamiento del gobierno. La corrupción, no podían hacerle señalamientos de corrupción porque el gobierno ha dado pruebas de que ha querido por lo menos limitar esos dispendios. No tanto los dispendios, que esos actos de celebraciones, como yo decía, eso es boato. El gobierno no debió hacer ese gasto, y lo insisto, ese gasto frente al palacio y ese gasto de obra pública y el otro en medio ambiente, que me lo pagaron. Pero ¿cómo se ha visto eso? Que a un ministerio del gobierno le pague un interesado. Esas son cosas que eso no se estila. Que el sector privado pague al sector público eventos, agasajos y cosas de esto, porque son parte interesada y esas cosas. Imagínense si el Ministerio de Medio Ambiente tuviera que actuar en contra de los que aportaron dinero para la celebración de ese acto de lujo, para decir las cosas que van a hacer, repito, el gobierno. Entonces, por ejemplo, el PLD pudo haberle dicho, pero no tenía fuerza moral para decírselo, a Obras Públicas, por ejemplo. Obras Públicas gastó 18 millones de pesos en un acto para que el ministro se luciera allí. Pero resulta que rehabilitación de Barahona, que yo le he señalado aquí muchísimas veces, es un anexo a ese centro de rehabilitación, señores, que hay que ver lo que es la señora Pérez, viuda Marancini. Esa dama eminentísima, que el Senado debiera reconocerla, así como reconocen a doña Milagro, que tiene sus méritos ganados de más, la doctora Milagro Timor. Pero a doña Mary, esa debieran homenajearla todos los días en el Senado, por esa labor social al frente de rehabilitación. Rehabilitación de Barahona tiene 7 años un anexo. Y Obras Públicas, que es la que está a cargo de eso, no busca el dinero para terminar ese anexo, pero buscaron 18 millones de pesos para que el ministro saliera a decir con lujos y galas, hacer lujo y galas de las cosas que ellos van a hacer. Oigan bien, pero con un año funcionando en el gobierno, esas cosas. El PLD, por tanto, repito, no tenía fuerza moral para salir a defender. Vamos a ver lo que va a decir Leonel Fernández, repito, con eso. Ahora, insisto, y es cierto, la aprehensión es que se imite o que se repita ese síndrome del PRD. El presidente ha hecho hincapié, ha señalado una cantidad de obras que piensa hacer y uno no sabe. Pero dentro de las obras que se dice que se van a hacer mediante acuerdo público-privado, primero, la carretera Ámbar, esa carretera no es rentable. Vamos a estar claros, hay que le digan la verdad al pueblo dominicano. Esa carretera no sería rentable. ¿Ustedes saben por qué? Digo yo, que no soy ingeniero tampoco en esa área. Yo soy ingeniero agrónomo, pero no soy ingeniero civil. Ahora, esa carretera del Ámbar va a Puerto Plata, pero hay que cobrar unos peajes, como se cobra con la de Samaná, unos peajes altísimos, pero resulta que para Samaná la única opción es por San Francisco de Macorís. Y usted tomar esa vuelta por Macorís para llegar a Nagua, eso es lejos, todo el mundo lo sabe y la carretera no es tan agradable. Ahora, esa carretera une a Samaná, prácticamente a Nagua, lo une en minutos desde la carretera de las Américas. Entonces usted tiene prácticamente esa única opción.
Pero en la carretera del Ámbar yo voy a tener la opción de 2 carreteras más. La que va por Navarrete y la que baja por la Gregorio Luperón. Esa carretera que une a Gurabo, Santiago, qué sé yo, por ahí sube y llega a Puerto Plata. Entonces esa carretera no es rentable, pero está anunciada como una de las obras cumbres del gobierno. Pedernales no se sabe cómo que se va a hacer aquello. ¿Quién es que va a hacer los hoteles o qué es lo que va a hacer el gobierno? ¿El gobierno va a dar el piso, va a dar la tierra? No sé. Manzanillo es otra oferta que uno no sabe cómo será que se va a hacer aquello. Mr. Faller, el señor del Comando Sur norteamericano, ha señalado que China tiene intereses en muelles profundos. Aquí hay 2 muelles profundos que no hay que prácticamente dragar, que es Manzanillo y Asua. Son 2 muelles profundos. Manzanillo tiene un interés especial por el asunto de 2 plantas que se han anunciado. Esas plantas, yo he dicho aquí, señores, esa planta, aquí se necesitan 2 Catalinas más. 2. Es decir, 2 de 700, estamos hablando de 1.400, 1.800 megavatios el déficit, aunque lo está diciendo un agrónomo, pero un científico como es Ramón Alburquerque y otro científico que es el señor Aristia Cudé dice que con 400 megavatios se resuelve el problema, que se instalen en San Pedro a gas, que por ahí están las instalaciones de AES, es verdad, las instalaciones están ahí, pero con 400 no se va a resolver los apagones. Entonces el gobierno tiene que, yo no sé cómo podría construir 700, 800 megavatios para comenzar en Manzanillo, de 1.800 que se necesitan para los 4 años, según lo que me han señalado técnicos, verdaderamente técnicos en la materia. Entonces, Catalina se tomó 45 meses, era el diseño, la planificación de Catalina, y la hicieron en 88 meses. Ustedes se imaginan que Manzanillo, no es verdad que en 36 meses ustedes van a hacer esa planta en Manzanillo, aquí va a haber apagones, dijo Manuel Fermín hace un año que yo lo dije. Y hay sus apagones, pero todavía no se están sintiendo porque el país ahora que está prácticamente saliendo de esta pandemia, pero este país cuando arranque de verdad, cuando esta economía en el 2022 esté full, trabajando full, todas las instituciones y el crecimiento que crea las inversiones extranjeras, la inversión criolla, etcétera, la demanda va a subir, la demanda de energía. Y entonces, ¿cómo se va a servir esa demanda? Entonces el gobierno está confiando en todas esas obras, se anuncian, pero esas cosas es para hacerlas y ver si se pueden hacer y cómo se van a hacer. Imagínense ustedes. Entonces, esa advertencia de Faller le quiere decir que los chinos probablemente estén impedidos de cotizar Manzanillo, que yo siempre he pedido que se nos diga cuáles son las empresas, 12, 14 empresas que quieren hacer a Manzanillo, que lo digan cuáles son, a ver si hay chinas, porque hay objeción con las chinas, precisamente por los muelles profundos. Y los americanos han hecho sus advertencias con eso. E incluso el propio presidente Abinader ha señalado que eso se va a tomar en cuenta. Entonces, sigue el presidente anunciando más obras. 156 mil, la línea noroeste, la línea de allí, el sur, el este, el norte, el nordeste, todo, y la capital. El presidente no se detiene. Entonces uno dice, ¿con qué que se va a hacer todo esto? Con préstamo. Bueno, pues si será con préstamo, el préstamo se va a agotar. Entonces yo no puedo. Yo quisiera tener en mi casa todos los muebles más lindos y más costosos del mundo. Yo lo quisiera tener en mi casa, pero yo no lo puedo tener. Pero me lo fían. Entonces yo puedo coger fiado todo lo que porque tengo capacidad para coger fiado y me frían y yo puedo llenar mi casa de muebles. ¿Y cómo pago después? Entonces, los gobiernos son así. ¿Cómo se va a llenar? El país no se puede llenar de obras porque el presidente o el gobierno quiera llenar de obras el país, pero a costa de la bóveda extranjera. ¿Cómo vamos a soportar eso? Entonces tengo miedo, aunque diga que no es miedo, tengo miedo a qué, o a aprensiones
a ese síndrome del PRD gobernando, aquello que le decíamos nosotros al PRD, que todo lo que el PRD tocaba lo dañaba. Entonces, ¿se merece Luis Abinader, un presidente como Abinader, se merecería ese tipo de conducta? No. Entonces hay que ver con qué que se va a jugar. Porque fíjense, se habla de una reforma, se convoca a la oposición para una reforma, pongan ustedes 12 reformas, pero la reforma fiscal, la reforma política, hay que ver el costo de eso, ya decíamos que hay que ver un hombre metamorfoseado como el señor Esquea, Emanuel Esquea, que yo sé que no es un hombre de usar la mentecatez, porque no es mentecato. Pero Emanuel, decíamos nosotros el viernes, ha tomado el desfiladero de restaurar a Danilo Medina, de que Danilo Medina hay que rehabilitarlo, porque es injusto que a él se le prohíba ser candidato. Una especie de socorro maquiavélico que le ha tirado como una especie de salvavidas, pero repito, Emanuel Esquea se ha metamorfoseado. Entonces el gobierno le ha lanzado estas reformas o estos planteamientos a la oposición. Pero de toda esta reforma, la reforma fiscal, por ejemplo, es una reforma básica que se necesita el apoyo de todas las fuerzas. Ahora, era lo que nosotros decíamos. Miren el titular del Listín Diario. ¿Qué dice ahí? Educación pagó 363 millones por obras que no se hicieron. ¿Ustedes creen que el país, la clase política de la oposición, va a aceptar, por lo menos, el PLD podría aceptar esas cosas porque lo que necesita es rehabilitarse o tratar de rehabilitar sus caras impresentables? Pero la Fuerza del Pueblo y los demás partidos de oposición tienen que pensar bien, mandar una reforma fiscal con esto y además con los gastos, como hemos dicho, con esa conducta que se gobierna sin planificación. Y cuando se gobierna sin planificación, el gobierno termina en precipitación. Lo hemos dicho muchísimas veces. Fíjense que ese caso de los corruptos, ¿cómo se va a hablar de una reforma fiscal, de imponerle impuesto a la gente? Impuesto al agua, impuesto a, qué sé yo, al ron, impuesto a la cerveza, porque a la diversión, impuesto a la comida le sube a la gente. Entonces usted ve cosas como estas, robos, dinero robado al Estado. Gente que anda ahí encubierta, que no se, la mano larga de la justicia no le ha llegado. Todo ese grupo de poder que usufructuó el poder haciendo y deshaciendo todo lo que hay señalado hasta ahora que se conoce. Pero fíjense cosas que no se conocían, y fíjense, porque la herencia está oculta, no se ha querido decir. Entonces, un país que se le robó, se dispendió, se malgastó, se donó, y se negoció y se hizo de todo con los recursos, la riqueza nacional. Y no se sabe ni siquiera dónde hay 60.000 millones de unas visitas del presidente anterior y una querella por gastos, y de todos los tipos de gastos y de malgastos y de robos y de ocultamiento y de testaferratos y de paraísos fiscales y ocultamiento de riqueza y duda. Y usted hablarle de una reforma fiscal a un pueblo que ha sido saqueado. ¿Ustedes creen que la oposición se va a sumar, la oposición seria, se va a sumar a cargar de impuestos a la sociedad nacional con tantas lagunas, con tantos vacíos, de todo ese robo que se le ha hecho al país? Y que eso se quedaría como una suerte, como hemos dicho, a la apelación exculpatoria del borrón y cuenta nueva. Es decir, ¿cómo se va a hablar de una reforma? Repito, una oposición seria y organizada va a hablar de una reforma fiscal
con estas evidencias de malgasto, repito, de corruptela, de corrupción que hubo, y que deben aclararse, por lo menos aclararse, porque la gente se va a resistir a pagar impuestos, viendo que su dinero que usted va a pagar para impuestos se lo van a robar de nuevo cuando vuelvan. O si los que están se desvían del camino y terminan robándose también el mismo dinero que se cogieron los anteriores. Entonces, mandar una reforma fiscal y aprobar una reforma fiscal teniendo esas lagunas o dejando esto como una especie de puente de pontones, tirar encima un puente para pasar y dejar ahí sepultado todo ese lodo corrupto y cloacal de la corrupción pasada. Eso no va a ser fácil de explicar. Entonces, el gobierno convoca a la oposición para que le frene la excitación de la calle, la ebriedad de la calle ante una reforma. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay unas expresiones que ha levantado muchas quejas, muchas críticas. El ministro de Defensa ha salido con unas declaraciones que uno sabe que yo no creo que el ministro sea una persona que esté tan débilmente ideologizado con el problema de la migración haitiana, la soberanía, la independencia, porque caramba, después que usted es un mayor general, un ministro de la defensa, de un país que le ha servido, que le ha sido, diríamos, un país que le ha sido bueno a usted, a su familia, a su padre, que fue un general también del ejército, y un hombre con retrato de antepasado político, es verdad, de gente que luchó por el país y que ha sido seria, y que el ministro de Defensa no haga un juicio pensado sobre lo que es la verdadera soberanía, el territorio nacional, la independencia, la soberanía nacional. Porque usted puede tener sus sentimientos cristianos, él la tiene, me imagino que tiene su formación cristiana, de que uno ver una masa de gente pobre como es la masa haitiana, la gran mayoría, ¿no? Porque hay muchísimos ricos ahí también, pero uno ve ese pueblo y uno le apena ver la situación de Haití. Uno sabe que Haití está cargado de necesidades y que la necesidad tiene cara de hereje. Todo eso es verdad, e incluso que cuando uno está grande uno no se puede dejar morir, de hambre menos. Y entonces si usted es un hombre ya fuerte que puede caminar y salir y dice, bueno, yo no me voy a morir de hambre en Haití, yo voy a salir que me maten.
Pero me voy para Santo Domingo, me voy para Cuba, me voy para Estados Unidos, me voy a tirar al mar, para donde sea. Bien, todas esas cosas uno lo sabe. Pero un ministro de defensa que tenga que cuidar la frontera, está bien que ese juicio él lo haga en forma privada, pero no pública, de decir que Haití es un país que la necesidad tiene cara de hereje y que Haití tiene demasiadas necesidades, es decir, que le vamos a abrir la frontera cuando él lo que tiene que ser es un hombre, un ministro disuasivo, no compasivo, porque entonces ¿para qué son los guardias? ¿Y para qué tienen armas? Entonces que estén desarmados, porque las armas son para dispararle a la gente o a los animales. A lo que venga, eso es lo disuasivo del arma. Y la voz del mando del guardia es lo disuasivo, tiene que ser disuasivo, pero no puede ser compasivo. O que vaya a Europa para que vea a los europeos que son muy socialdemócratas y son muy humanos y son muy de todo y muy solidarios. Pero ellos saben que África del Norte, África subsahariana, Asia Menor, Asia Central, eso es una fuente ¿de qué? De inmigrantes, pero ellos saben que eso están cargados de necesidades. ¿Y por qué no lo reciben a todos, la Europa? Porque no se puede. Usted no puede admitir todo el que quiere entrar por necesidad. Si Estados Unidos dejara entrar por necesidad, la gente, toda el Caribe y Centroamérica y toda América del Sur se vaciara en los Estados Unidos. Entonces, ¿Estados Unidos qué va a hacer? Entonces, el ministro, un hombre que actúan porque no hay juicio, no hay la bisoñez. Es gente que no está entrenado en asuntos de Estado, entonces cometen esos errores. Ese ministro debió haber sido destituido, pero este es un gobierno que tampoco destituye. Destituye si hay un acto de intransparencia, una indelicadeza, eso es lo que se ha señalado. Pero este gobierno parece que por incapacidad o por ineficacia, por ineficiencia, no cancela. Y lo vimos ahí nada más con el caso de la fiebre porcina. El ministro de Agricultura debe haber sido cesado, y si no, por lo menos el de ganadería, el director de ganadería, pero ni eso. Entonces, este es un gobierno que anda, que uno dice, sin planificación. También, que es más grave todavía. Fíjense lo que ha pasado. Aquí hubo una crisis con el plátano. Porque el plátano, el gobierno anterior, no sembró plátano. Entonces no había plátano, el plátano 30 y 35 pesos un plátano, una unidad de plátano. La gente comenzó a sembrar plátano y el gobierno a financiar plátano y al préstamo para plátano y plátano y plátano. Ahora está el plátano a peso a nivel de finca. 1 millar de plátano te ofrecen 1,000 pesos. La gente lo va a dejar perder porque no lo va a poder ni cosechar. Entonces el plátano está barato, pero el pollo vale 80, 90 pesos una libra de pollo. Entonces usted no puede acompañar el plátano barato, no lo puede acompañar con el pollo. ¿Por qué? Porque no hay planificación. Ahora andamos con este problema de la fiebre porcina. Fíjense cómo que está la leche, la botan, es un desastre. Entonces, ¿qué decíamos nosotros al principio? Presidente, póngale atención al sector agropecuario, porque es un sector que es un sector básico en medio de una pandemia. Entonces, si tenemos pandemia, hay que asegurar la comida, porque los productores también están expuestos al virus. Todo eso lo decíamos nosotros hace un año atrás. Entonces, la producción nacional puede verse afectada, la producción nacional hay que ver, vigilarla, ver cómo que vienen las cosas, qué material de siembra tenemos, si hay suficiente crédito para ello, si hay suficiente vocación de trabajo, la gente tiene ánimo, tiene las maquinarias, tiene los fertilizantes, tiene aquello. Es decir, tener la asistencia técnica adecuada, pero todas esas cosas necesitan de una planificación. Fíjense cómo andan las cosas, se le teme a las plagas, entonces no tenemos seguridad. El mismo plan, este plan de seguridad, este plan contra la delincuencia, uno ve como, o sea, son cosas que uno sabe que son casi, por uno decir, son niñadas, propias de la bisoñez, de la falta de experiencia de Estado. Bueno, Cristo Rey, pero ya Cristo Rey, como hemos dicho, se muda el crimen y miren cómo anda el país. Esta semana tan trágica, como señalábamos, es decir,
no andamos bien. Aunque se hagan galas y lujo de que andamos bien, pero no andamos bien. La parte de la economía anda caminando, se anda mejorando y se ha hecho un esfuerzo extraordinario. En Hacienda, ese mismo, el ministro de Hacienda, yo lo felicito, es una persona, ese hombre nos ha dado 3 declaraciones, pero ha sido un buen trabajo. Cuando hizo declaraciones fue diciéndole al país que se habían adquirido las acciones de la refinería, excelente. Una negociación que a todas luces nadie ha cuestionado y que la han aplaudido todos los sectores nacionales. El ministro de Hacienda no habla, habla cuando tiene que hablar, por ahí está, con resultados. Igualmente el área el área económica del gobierno ha sido un éxito, igual que en el área sanitaria, no hay duda de ello. Pero las demás funciones, como hemos señalado, todo es haciendo galas de cosas que se quieren o se van a hacer o que se quieren hacer. Imagínense ustedes. Entonces, la planificación, no hay nada planificado, las cosas están como, bueno, vamos a hacer un monorriel, pero ese monorriel a 40 años, una APP, eso va a ser rentable, ¿qué va a pasar? ¿O va a pasar lo mismo que con la carretera de Samaná? ¿Quién va a hacer eso? ¿Lo va a hacer el gobierno? Una APP, un monorriel de los Alcarrizos, desde los Alcarrizos hasta el aeropuerto de las Américas. Un tren a Santiago, el metro a los Alcarrizos, un teleférico. Esas cosas son costosísimas. Pero eso está sujeto a la bóveda extranjera o al dinero privado por las APP, como se ha señalado. Esas cosas no son fáciles de uno asimilar, porque no va a ser fácil asimilar eso. Esa es la verdad. Ya con el jueguito van 7 días. Hoy, el 16, hoy es 23, ya van 7 días del segundo año del gobierno. Y se siguen ofreciendo las cosas. El presidente no se limita en ofertas y esas ofertas, cuando no se puedan cumplir, van a traer problemas, repito, se va a enervar la calle, la gente no se va a sentir bien y eso puede ser malos presagios para el gobierno. Esa es una verdad incuestionable, pienso yo que será incuestionable. Bueno, vamos a esperar la locución de Leonel Fernández esta noche. Parece que tendrá difusión por muchos medios de comunicación, pero hay expectación, porque quien va a hablar es un hombre que fue 3 veces presidente de la República, que sabe de eso, sabe hablar, pero es un hombre prudente, Leonel Fernández. Conoce el Estado, conoce las acciones de ser gobierno, conoce todas esas cosas y sabe lo que está bien orientado, lo que está bien planteado y lo que está planteado como una forma más de marco prometedor para acciones futuras. Pero hay algo que sí se debe tomar en cuenta. La persona que va a hablar hoy, que es Leonel Fernández, fue una persona, un líder político, que obtuvo 5.69% de los votos en las elecciones de mayo pasado. Ahora ustedes pueden estar seguros que ese no es el porcentaje que tiene el señor que va a hablar hoy, ¿eh? Y esa expectación y esa espera que hay para oír a un Leonel Fernández probablemente responderle por primera vez, responderle al gobierno de don Luis Abinader, responderle con altura y responderle con formación de Estado y con información detallada y bien planteada. Pero vamos a esperar, porque uno no se puede adelantar a los acontecimientos. Tal vez viene Leonel Fernández a aplaudir todo lo que ha hecho el gobierno. Y entonces
todas estas especulaciones quedarían como verdaderas especulaciones. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.